¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a Océana Entrevistas. Hoy vamos a conversar con un periodista que estoy bastante seguro han visto en un programa de streaming conocido. Vamos a conversar sobre conservación marina, pero también sobre la importancia de los medios de comunicación al momento de informar sobre estos temas. Así que con ustedes, Martín Rippel. Vamos con la entrevista. Martín, gracias por estar aquí hoy con nosotros en Océana Entrevistas. Gracias por acompañarnos. Qué bacán, Ricardo, Jesús, el conocerlos. En esta coyuntura, siempre movida en este país, política, Convulsionada demasiado. Ya es a lo que deberíamos estar acostumbrados, ¿no? Esto tiene desde el 2016, hay quienes dicen desde 1821. Sí. Y si miras un poco más atrás, seguro que encuentras también razones por las cuales sostener que nuestro país vive en un permanente estado de convulsión. Mal acostumbrados, quizá. Bueno, y en una circunstancia así es bien difícil el poder priorizar, ¿no? Políticas públicas también. Sí, exactamente. Tal cual. Esa es la pregunta. Parece una ridiculez estar reunidos para hablar del medio ambiente y del mar, que siempre es un tema secundario. Casi una frivolidad, ¿no? Exacto. Casi una frivolidad. Sí, es como hablar de joyas. Pero muy poco alejado de lo que debería ser una prioridad en nuestro país. Nosotros somos una reserva biológica global. En el mar, como en la costa, sierra y en la selva, con todos nuestros ecosistemas, ¿no? Pero no se pone en valor como riqueza. Todo el mundo habla del oro como riqueza, que es verdad. Sí. O los minerales varios, el cobre, la plata, el zinc, el tungsteno, lo que tú quieras. El petróleo. El también, petróleo. Sí. A pesar de que somos más importador que productor, pero también producimos. Pero muy pocos, y de lo que sí somos grandes exportadores de nuestra riqueza marítima, muy pocos hablan de la preservación de la misma, ¿no? Y lo que el mar podría impactar en beneficio de todos los peruanos. No está en las prioridades. Sí, es muy loco, y eso que mayoritariamente las decisiones se toman en la capital está frente al mar y parece que viviéramos un poco de espaldas. Sí, claro, Lima vive de espaldas al mar. Mira la Costa Verde, nomás que no tiene ni siquiera una autoridad que la gestione de manera coherente. Sí, además, hablando de la importancia del mar, nos hemos jactado desde que yo era niño, desde que iba al colegio, siempre en nuestra riqueza marina, de ser potencia mundial en pesca, y no nos preocupa lo suficiente protegerlo de la contaminación, de la depredación, de la pesca ilegal, y poco a poco hemos ido perdiendo valga la redundancia, un poco ese posicionamiento y ese orgullo. Ya, yo no sé si ahora en los colegios se hable de igual manera del orgullo que genera ser una potencia pesquera. Viene desde la época de Banchero, que evidentemente Perú se posicionó como la gran potencia pesquera global. Luego, acaso hemos perdido ese lugar en el podio, pero no estamos muy lejos tampoco. No por nuestra gran gestión, sino porque estamos privilegiados con la fortuna de estar en un mar muy rico, naturalmente, ¿no? Y casi delimitado por nuestras fronteras. Es decir, te vas a Chile y la biomasa empieza a bajar. Pasas a Ecuador y la biomasa también empieza a bajar. Tiene sus propias especies, por supuesto. Ecuador es una potencia atunera, digamos, ¿no? Pero nosotros tenemos una cantidad de peces frente a nuestras costas, gracias a la corriente fría del Humboldt y su afloramiento y cómo salen los micronutrientes de la parte, por eso ustedes lo saben 1.000.000.000 de veces mejor que yo, pero para que vean que alguien como yo, que conoce las cosas muy superficialmente, tiene un par de conceptos clave, que creo que la mayoría de peruanos maneja, y aún así no lo valoramos. Por el contrario, más bien pareciera que las políticas públicas fueran como reaccionarias, ¿no? Y creemos que en general no solamente aplica a la conservación, sino que solemos como reaccionar frente a cualquier problema antes que anticiparnos, ¿no? Y por ejemplo, sucedió con el derrame de petróleo hace unos años, ¿no? Y podría perfilarse problemas de pesca ilegal. O sea, estamos como siempre como poniendo parches, ¿no? Pareciera. Sí, yo veo aquí varios elementos. El primero es que resulta muy difícil hablar de políticas públicas, al menos de mediano plazo, cuando el horizonte de quienes nos gobiernan termina a la vuelta de esta esquina. Uh-huh. Mucho más ahora, que tú sabes que un presidente ya no dura más que lo que el Congreso quiera que dure. Es verdad. Y los intereses que se reflejan en el Congreso usualmente son intereses sectoriales, que no está mal si existiera un marco de fondo referencial que nos permitiera trazar políticas de largo plazo. Y en esas políticas de largo plazo ya tú ingresas ahí el interés de los pesqueros, el interés de este sector, el interés de este otro de allá, ¿no? Estos intereses corporativos dentro de una política marco largo plazo, en el que el objetivo final tiene que ser la preservación de nuestros recursos marinos en beneficio económico de los peruanos y en beneficio también de la alimentación garantizada, lo que tú quieras. Eso no existe, pues todo el mundo está viendo de aquí a la esquina. Entonces empieza a ver los grandes intereses pesqueros, ¿no? Ahora hay una suerte de reinfo pesquero también. Que se quiere, sí, ¿no? Que se quiere flexibilizar. Los intereses de Chimbote,
Tú entras a Chimbote nada más y cuando te das cuenta que los intereses que se mueven son los superficiales, son unos pocos. Pero los que está debajo y que se transan bajo la mesa son muchísimos y millonarios. Nadie se quiere meter ahí, ¿no? No, y de hecho, Nadie se quiere comprar ese pleito. y no solo eso, sino si estás al tanto de esa fiscal que en Chimbote lucha contra la pesca ilegal y ha sido amenazada de muerte numerosas veces. Sí, claro. Evelyn La Madrid. Que es el equivalente de quienes se dedican a buscar la formalización del oro. También son personajes agobiados permanentemente, ya sea por denuncias que le lleven de todos lados o directamente atentan contra sus vidas. Sí. La fiscal está esperando y buscando bajo todas las formas posibles que la policía la proteja, porque la policía le pidió que siga el trámite regular, pero el trámite regular puede tomar 3 meses. Y en 3 meses pueden pasar un montón de cosas. No, los sicarios le dieron 10 días para que desaparezca. No dan los números y está en inminente peligro. Eso también reafirma de que el sector pesca es súper importante, porque si no, no hubieran intereses de mafias que no solamente son nacionales, se mueven a nivel internacional, Claro. que no solamente atacan a los fiscales, sino en el límite con Ecuador también secuestran a los pescadores o los desaparecen. Entonces hay un interés grande. En Colombia, no recuerdo el nombre de este personaje, pero era uno de los líderes del cártel de Cali, si no me equivoco. Ahora se dedica al tráfico de aletas de tiburón. Ah, sí. Sí, parece que ¿Y en Ecuador o en Colombia? en Colombia. Porque han depredado las Galápagos. O sea, entre Ecuador y Colombia, Sí. obviamente, ¿no? Sí. Pero parece que las riquezas que genera la ilegalidad de las Por supuesto, claro. transacciones, que se ha convertido en un negocio obviamente ilegal, interesante para estas mafias que antes dominaban Pero el narco. es bien curioso, solo para hacer un paréntesis, porque muchas de estas mafias hacen dinero de productos que en realidad no son vitales. Es decir, ¿para qué sirve el oro? El oro sirve, sí, tiene un cierto uso tecnológico, pero es básicamente un uso suntuoso. Sí. Mira las mafias que se mueven alrededor del oro. O sea, la humanidad podría seguir existiendo sin oro. La humanidad podría seguir existiendo sin gente que tome sopa de aleta de tiburón. Es decir, la sopa de aleta de tiburón es un alimento tradicional al que no se le han probado mayores beneficios, pero mira, es casi como comprar cuernos de rinoceronte Los caballitos de mar, pasa lo mismo. o los caballitos de mar. Ahora, en el caso de Perú, algunas de las políticas públicas más exitosas que hemos podido llevar a cabo de gestión a gestión de gobierno han estado vinculadas al mar. Por ejemplo, el diferendo marítimo entre Perú y Chile para determinar nuestra frontera sur. Ese Ujú. nace con la sobrepesca ballenera en los años 60, si mal no recuerdo. Cuando Onassis, este multimillonario pesquero, el que luego se casó con la viuda de John F. Kennedy, bueno, él depredaba nuestras costas, como las de Ecuador y como las de Chile. Entonces, ahí fue que el Perú levantó la primera bandera de la defensa marítima y los recursos marítimos, y que deberían ser principalmente aprovechados por los países que estén frente a ese recurso hasta 200 millas, ¿no? Y mira que de la iniciativa peruana nace la Convemar, que Perú nunca firmó, pero nosotros promovimos la defensa marítima. Fue una política de Estado que se mantuvo en el tiempo, y luego entre el gobierno de García y el gobierno de Humala se mantuvo por ejemplo, Alan Wagner en La Haya como agente peruano, y las políticas públicas se mantuvieron con cierta coherencia, lo que nos permitió, creo yo, recuperar al final. Algunos dirán sí, no, pero se cerró un capítulo de incertidumbre y ganamos 50.000 kilómetros cuadrados de mar Sí. para pescar. Fue como Soberanía. clasificar al Mundial, además. Fue una revancha también Histórica. moral, no bélica, pero fue una revancha. Pero Perú ha sido pionero en la legislación marítima global y no somos conscientes de ello. Y luego hay un montón de intereses ahí, ¿no? A nadie le toca el mar de Grau, Claro. porque primero se levanta la banderita, ¿no? Y yo te diría, y aquí si ustedes me tienen que corregir, que no existe tal cosa como 200 millas de soberanía. Son 200 millas de exclusividad económica, si lo quieres así. Pero si Perú dice, esto es mío, yo no sé si internacionalmente se reconoce eso como peruano. No exactamente. Es algo más interno. Poca gente lo sabe. Son 200 millas que ha sido aceptada internacionalmente, pero eso no quiere decir que sea una zona por la que no pueden pasar las embarcaciones de otros países, ¿no? Entonces, es bastante simbólico, pero No un reconocimiento legal internacional. nuestro, sí. ¿no? Claro, porque creo que no se da en otros países tampoco. No. Perú es el caso. Hay pocos, pero Perú Surge de nosotros mismos, es decir, el tema de las 200 millas, sí. Claro, pero es algo que se ha internalizado, digamos, a nivel Exacto. nacional. Es como una
Está bien. No, por supuesto. Sí, por pero supuesto. mira el orgullo que nos provoca el mar de Grau, que no tenemos planta de tratamiento de aguas servidas y todo llega al mar como si fuera el gran desagüe del país. Wow. Y acá no va sin ir muy lejos, vamos a San Miguel y están tirando el desmonte a la playa y no pasa nada. Si entras al mar ahora, en el verano, cuando salgas, si miras a detalle la piel, vas a ver un montón de puntitos de colores por los microplásticos con los que estamos inundados. Te metes al agua, sales y acá vas a tener puntitos azules, puntitos rojos, puntitos amarillos, pero todo el microplástico se te pega. Claro, tú dices, mira, me lo quito así nomás, ¿no? Pero no eres consciente que el cevichito que te estás comiendo Claro. está lleno de microplásticos. Y eso es algo que Y lo estamos acumulando. sí, y parece mentira. O sea, parece algo tan lógico como decir, no tires basura al mar, pero no entiendo por qué. O sea, ¿qué crees? Te traslado la pregunta a ti. ¿Qué crees que es lo que hace falta? Porque ya sabemos que acá en Perú hay toda una cultura, que sí, que la viveza y qué sé yo, que para mí es nefasto. Sí, pero claro, la criollada, este enfasta. ¿qué hace falta para que la Nefasto. gente sea consciente de que no tienes que hacer? Sí, la otra vez trajimos por un colega que trabaja con nosotros que había sacado del mar, para que vean la gravedad de esto, una bolsa de leche Ensi. Su madre. Sí, claro. Casi entera. O sea, parecía que la habían tirado al agua Y se el día hundió. anterior. O sea, no, entera, pero no tenía contenido, ¿no? No tenía contenido. Pero el plástico estaba Y estaba todavía intacto. intacto con la O sea, bolsa. las leches Ensi que son del 85 al 90. Sí. O sea, más de 30 años y no se biodegrada. No. Es que un plástico puede quedar 400 o más. Inclusive. Bueno, hay quien dice que la primera botella de plástico alguna vez fabricada por la humanidad todavía debe estar en algún lado sin biodegradarse. Tiene que estar. Pero no, volviendo a la pregunta, ¿qué crees? O sea, ¿qué crees que puede hacer falta? ¿Estamos hablando de educación? ¿Estamos Sí, hablando de yo creo que es de qué? educación, pero educación enfocada en el respeto al bien público, que nosotros no tenemos. Es decir, nosotros sentimos que el bien público es algo como medio etéreo, no hay mucha claridad sobre su cuidado, que en todo caso lo público es problema del otro y no es problema mío. Y eso tiene un montón de aristas, pero una de ellas, y yo creo la principal, es la educación. Yo no sé si existe todavía tal cosa como educación cívica, pero debería haber un empate o algo que enganche la educación cívica con el cuidado medioambiental. Porque lo que tú haces al medio ambiente, esa figura muy manida pero muy real de la casa que todos compartimos, la basura que tú tiras es basura que afecta a otro, que va a tirar basura, que te va a afectar a ti. Sí, puede que tú lances tu botella al río Rímac y dices, se lo lleva al mar, y el mar pues es un gran Depósito de lo que sea. basura, ¿no? Y de heces y de todo. Lo lanzo. Esto no es problema mío. Acá. Pero el que vive un poco más arriba en esa margen del río piensa lo mismo y te lanza basura al río. Y el que vive más arriba exactamente lo mismo. Entonces, si tú usas esas aguas para cultivar, te estás llevando a los cultivos toda la basura que bota quien está un poco más arriba. Es una cadena que se replica. Y en el mismo mar, si alguna vez han ido a visitar el delta de salida del Rímac, es un asco. Hay planes para recuperarlo, como lo ha habido un montón, pero es un asco. Porque no hay plan de recuperación y no hay plan ni política pública que funcione si tú tienes a 35 millones de peruanos sin conciencia ambiental ensuciando el país. Porque ya lo que yo hago lo sufrirá otro, pues, ¿no? Ese es el pensamiento. Mira, Claro. El primer tweet que yo puse como fijo en mi Twitter, lo tengo ya años ahí, es uno en el que yo recuerdo que cuando uno camina por los paisajes que nos hacen a nosotros más orgullosos, como la Cordillera Blanca, vas a empezar a encontrar chapitas, envolturas de caramelo de limón, botellitas. Entonces, yo lo que hacía era, las recogía, las que podía recoger, y las metía en mi mochila. Entonces yo le decía a la gente, si todos los que salieran a caminar por esos parajes recogieran alguna cosita que encuentran botada y la regresaran a botarla como se debe, los limpiaríamos todos. Eso es mucho más eficiente que pedirle a un gobierno local que salga a limpiar esto, que no lo va a conseguir. Lo mismo con el mar. Empieza por uno mismo. Tú pues, tiras ¿no? una red y levantas basura. Es tal cual. O sea, a veces hablar de pesca de plástico es una cosa ya bastante recurrente. Absolutamente. ¿Por qué crees que no está internalizado a nivel político, digamos, esta necesidad de impulsar políticas que velen por la conservación? Más bien solamente hay como, se ha sectorizado, creo, desde mi punto de vista, corrígeme si me equivoco, se ha sectorizado un poco impulsar proyectos que velen por el medio ambiente y casi siempre son los que están a la izquierda. Y no solo eso, lo vemos, yo he estado haciendo todas las entrevistas a los candidatos, nunca yo he visto a alguien
que realmente quiera ser un político, postular a la presidencia, a un puesto público, y que realmente esté interesado en el tema. Ya una vez que llegan, hay que ir por ejemplo, los congresistas hay que ir a tocarles la puerta, decirles, oye, mira lo que está pasando en mi comunidad, Sí. recién ahí, pero somos reactivos, no somos preventivos. Los políticos, No, no. A ver, primero, el cuidado medioambiental no está ahorita entre las preocupaciones de los electores. La preocupación de los electores principal hoy por hoy es la seguridad. Sí. No vas a ganar muchos votos con levantar la banderita del medio ambiente. El tiempo en los medios va a ser muy limitado y los candidatos son muchos. Entonces van a tener que abreviar su discurso político si quieren vender. Y al mismo tiempo, porque son muchos, esto se va a convertir en un concurso de gritos. Sí. Entonces todo el mundo va a empezar a gritar más alto que el otro para ganar titulares. Entonces si hoy día yo digo que pena de muerte, mañana va a salir otro que dice que me quemen al delincuente en la Plaza de Armas de Lima. Y el otro va a salir a decir, no, que lo quemen no, que lo maten con alfileres. Claro, y así cada Vas a ir subiendo la apuesta porque lo que quieres es ganar el titular. Ujú. En ese escenario en el que inseguridad es por lejos el principal problema, luego corrupción, luego problemas económicos, trabajo, etcétera, informalidad, pero en ese degradé los problemas medioambientales están muy abajo, a pesar de lo relevantes que son. Porque vete tú a pescar en el río Nanay a ver qué cosas sacas, que no tenga mercurio. Esos ríos todos dragados y el mercurio como reactivo está en todas partes. Y madre de Dios ni te digo. Pero por hablar de cuerpos de agua fluviales, ahora el mar es la misma vaina. Lo que pasa es que no lo vemos en lo inmediato, Exacto. pero todos los ríos contaminados y con metales pesados llegan al mar. Y claro, la gente no habla de eso a pesar de lo relevante que es. Y no hablan de eso porque no da votos. Y es lamentable porque aquí nos mordemos la cola. No hay desde la infancia o educación escolar una concepción clara de una necesidad real de cuidar el medio ambiente. Y yo discrepo con quienes dicen que esto es una bandera de la izquierda, porque como suele suceder, la izquierda le ha ganado banderas originales a los liberales. Los derechos humanos son una bandera liberal en esencia, los liberales clásicos. Es el individuo frente al Estado totalitario. Los totalitarismos monárquicos y luego los totalitarismos socialistas. O sea, el individuo y la defensa del individuo es la que hace que nazcan los derechos humanos. No es una bandera socialista. Ahora, ojo, derechos humanos deberían ser de todos los humanos al margen de tu ideología también. Tal cual. Como lo mismo, el cuidado del medio ambiente. Ujú. Debería ser una preocupación humana. Por supuesto. Pero sí es cierto que sea, como dices tú, sectorizado, ¿no? Sobre todo porque colisiona con algunas industrias extractivas. Y ahí es donde ellos quieren posicionarse como los defensores del medio ambiente, Claro. usualmente para defender un grupo humano que vive cerca de una industria extractiva. Y eso genera, pues sí, réditos, tú bien lo dices, ¿no? Aquí nadie se está lanzando para presidente de Suecia, pero bien que quieren fondos gubernamentales de varios países que Claro. financian ese tipo de Sí, iniciativas. ¿no? o sea, yo coincido en que las políticas públicas para este tipo de temas, como los ambientales, son transversales a cualquier tipo de, Todo. si seas de izquierda, de derecha, de rojo, verde, amarillo, azul, celeste, lo que fuera. Y sin el apoyo del empresariado sería imposible. Absolutamente. Pero Totalmente. La protección del medio ambiente y del mar en este caso sería imposible. Entonces hay una simbiosis que no estamos viendo, pero que nos está llevando por la polarización, por la ideología, por la rabia, el odio en el que todos estamos sumergidos en estos tiempos. Sobre todo en época electoral, que ahora, Sí. como dices, ¿no? Todo va a ser a los gritos y el debate va a ser No, y de mentada de madre para abajo, creo yo. nos está llegando un abismo del que no hay regreso. Aún así siento que se ha fallado desde la política pública de hacer rentable el cuidado del medio ambiente. O sea, tú tienes que hacerlo atractivo. Entonces, tienes que generar economías interesadas en el cuidado del medio ambiente Sí, y no economías interesadas en depredarlo. Claro, si tú vas a Indonesia, hasta donde alcanza la mirada vas a ver un monocultivo de palma. Que se carguen a los orangutanes, a los elefantes, ¿qué importa, no? Entonces, si tú llegas a hacer rentable, porque tiene que haber una responsabilidad sin duda, pero la responsabilidad la tienes que empatar con un interés real. en Alemania recoger las botellas, las echas a la máquina y te da una cierta Por cantidad de ejemplo, dinero, ¿no? para hablar en términos micro, ¿qué es importante? O sea, genera industrias por cuidar el medio ambiente. Hablamos mucho de los grupos de poder o económicos grandes y fuertes, pero también hay un problema dentro de la protección medioambiental que es muy especializado. O sea, un científico a veces es difícil de entender o transmitir, y nosotros hacemos una culpa,
las problemáticas no necesariamente siempre lo hacemos de la manera correcta como para que la gente y la población común y corriente la comprenda. Hay también un problema en el dominio de la información científica, Divulgación. divulgación que no está siendo correctamente divulgada, vale la redundancia. Correcto, sí. Y eso no se critica tanto, ¿no? Pero deberíamos también aspirar a que sea accesible para todo el mundo. O sea, hay campañas como plástico en mi ceviche, ahí recién dices que hay plástico en mi ceviche. Claro. Tienes que ir a la avena, ¿no? Pero hay otras problemáticas que son desconocidas porque... Es muy difícil de acceder a esa información o interpretarla. Exacto. Bueno, hay que poner a trabajar a los publicistas y marketeros y a los creativos, ¿no? Por eso estamos aquí nosotros. Lo que pasa es que muchos de ellos están más bien con las industrias extractivas, que no está mal siempre y cuando, porque reitero, tiene que haber una lógica de conservación. Incluso para la misma industria extractiva, vámonos al mar. Por supuesto quieren todos que se eleven las cuotas de pesca, porque todo el mundo mira la necesidad del hoy y no la necesidad del mañana. Pero si tú elevas las cuotas de pesca, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que depredes el recurso y la campaña del próximo año sea miserable. Y la campaña de aquí a 2 o 3 años sea pésima. Entonces, las cuotas y las regulaciones de protección medioambiental tienen que estar empatadas con el interés de la sostenibilidad extractiva. Porque de última ya no es ni siquiera esta cosa etérea de vamos a cuidar el mar, sino vamos a cuidar nuestra productividad el próximo año y O sea, el subsiguiente. Y que mis hijos y que mis nietos, o sea, si quieres que esto siga funcionando, esto tiene que cuidarse. Es básicamente asegurarte de que tu empresa sea rentable en el largo plazo. El tiempo. Exacto. Claro. Hay un sector enorme de personas que trabajan y que nos ayudan a comer ceviche y pescado fresco, que son los pescadores artesanales, que son alrededor de... Bueno, el último censo son como más de 80.000. Muy poca gente sabe cuando va a un centro comercial o al mercado de dónde viene eso. Sí. Y este sector ha sido tan marginalizado que cada vez resulta menos interesante ser pescador en este país. Y Perú es un país de pescadores. Sí. O La Haya. Y en fin, o sea... Ya antes los caballitos de Totora, Los caballitos lo de que Totora. quieras, toda la iconografía de las culturas, no solamente de la costa, sino de la sierra, tienen peces. Qué irónico que hablando justamente hace rato mencionabas el rubro del petróleo y que cada vez nosotros producimos menos, pero sin embargo siento que las personas tienen más emoción de querer trabajar en una minera o en algo que se dedique a la extracción de petróleo que a ser pescador en donde el recurso abunda más, donde en teoría debería haber más oportunidades de crecimiento económico. Peor si eres artesanal, ¿no? Bueno, quizás se asocia con una vida dura, una vida usualmente... Sí, también. Un trabajo no reconocido, ¿no? ¿Cuál es el estereotipo del pescador? Sí, pues. Del pescador artesanal. Y que viven, claro, el límite de pobreza para abajo. Eso lo hace poco atractivo. Usualmente es una industria que se hereda, ¿no? Sí. Tu padre fue pescador, tú eres pescador. Además, si tú te crías teniendo familia que se dedica a la pesca, ya tienes un know-how que muy pocos tienen y también mantienes el legado, ¿no? Sí. Pero es verdad, o sea, usualmente cuando hablamos de pesca y las regulaciones, hablamos de estas grandes piscifactorías y enormes buques que lanzan la red y depredan todo y por arrastre levantan hasta los corales, ¿no? Pero no sé si están las condiciones legales dadas para que el artesanal pueda mantenerse en el negocio. Si tienen, digamos, condiciones sociales garantizadas, para entender. Sí, pero desde las condiciones sociales básicas hasta la capacidad de extraer un recurso que todavía existe, ¿no? Sí, bueno, las capacidades sociales, digamos, no las tienen porque los pescadores no gozan de los que un fragmento de la sociedad peruana goza, que es la gratificación, el retiro, la jubilación, o sea, por ahí ya tienen un ingreso bastante... Bueno, pero están entonces en el 75% de la Sí, población económicamente activa, ¿no? Y además, claro, está el hecho que también lo mencionabas, que es la sobreexplotación de recursos, que cada vez hay menos, entonces evidentemente su actividad cada vez se ve más afectada. Totalmente, nos contaba un pescador artesanal, estuvimos 4 horas, obviamente me mareé horrible, la pasé mal, y en 4 horas pescamos 3 peces. Y él me contaba, y yo veía eso frustrado, obviamente porque él ya está acostumbrado a la frustración, que su nieto ya no quería ser pescador, que no lo acompañaba, que era mototaxista, y que cada vez era una realidad más masiva entre sus colegas, ¿no? Pero esta problemática no se genera necesariamente por ellos no compiten con la pesca industrial, al menos en este sector. Además son millajes distintos, ¿no? Sí, sino con la pesca de cerco principalmente, ¿no? La de Que son menor las escala. embarcaciones más grandes,
pero también hasta hace poco, hasta hace unos años, eran consideradas artesanales. Y era como hacer un paralelismo entre un señor que tiene un taxi y un señor que tiene una flota de taxis o que tiene un bus gigante, ¿no? Él contaba con mucha pena, no solo que su nieto ya no lo acompañaba, sino que ya no generaba interés en las futuras generaciones de ser pescador artesanal en el Perú. Algo que no solo es grave para ellos, sino es grave porque va a llegar un momento en el que ya no hay pescado. ¿Por qué? Porque ya no hay pescadores. Suena dramático, suena Pero de no creo que se llegue a ello, porque cuando empiece a escasear el pescado, el precio va a subir y ahí va a regresar el incentivo de dedicarse a la pesca. Es la magia del mercado. Cíclico. que hasta la informalidad funciona. Ahí está la mano invisible, ¿no? Digamos, eso está bien del mercado, eso está bien, pero hay que regularlo también. Hay que regularlo también. Y por supuesto, cuando es un recurso como el marítimo, en todos sus niveles, ya sea el que da vida a la pesca artesanal o a la industrial, tiene que regularse, porque finalmente ellos serán dueños del barco o del bote, pero no son dueños de los peces. Ese es un recurso del país, de todos los peruanos. Ya son dueños cuando lo sacan, pero hay que propiciar que siempre haya el recurso. ¿Qué crees que necesite un prototipo de candidato para que genere este interés? Supongamos de que llegamos a un punto en donde la seguridad ciudadana idealmente ya no es La principal la preocupación. principal preocupación. ¿Qué necesitaría alguien para que genere interés? Bueno, claro, o sea, tendría que pasar algo. ¿Saben qué? Es que esas cosas ya están pasando. Debería de visibilizarse la destrucción y no retorno de muchos de nuestros recursos y espacios geográficos. Probablemente la gente ya está cansada de ver la foto de la Pampa en Madre de Dios, pero hay que recordarles que eso está contaminado de por vida. Probablemente tengan que pasar varias generaciones hasta que los niveles de mercurio y químicos bajen al punto en que todavía pueda haber vida en ese lugar. Con el mar está pasando algo muy similar. Pronto es muy probable que empecemos a encontrar aves guaneras muertas a las que cuando le abres el buche lo único que encuentras son chapitas. Ya hay. Si es que no las hay ya, ¿no? Como esas figuras de los albatros que también anidan en algunas islas y cuando los vas a ver están las aves todas muertas porque se han intoxicado de plástico. Eso lo vamos a empezar a ver cada vez más seguido. Yo reitero, lo que tiene que hacerse es generar un discurso que resulte atractivo para la gente, pero que venga empatado con un beneficio económico. La gente no cuida, lamentablemente, por cuidar. Debería ser así. Pero tienen que ellos internalizar el mensaje de que cuidando me beneficio. Y si no yo, mi hijo. Salvo figuras heroicas de la Amazonía que realmente protegen sus comunidades hasta la muerte, ¿no? Pero lo hacen por sus hijos. Si mal no recuerdo la estadística, del año 2011 o 12 ya 64 defensores medioambientales amazónicos. Estamos todavía por debajo de lo que sucede en Colombia y en Brasil, pero estamos en ese camino. Estamos en ese No hay que camino. esperar a llegar a ese punto, ¿no? Ustedes hacen una labor importante de concientización, pero así como en la selva es más fácil ubicar a aquellos defensores medioambientales, ¿se puede individualizar y personificar a defensores del mar peruano o no? Sí, los hay. Hay esa fiscal de la que te hablo, Sí. hay pescadores que realmente luchan, y te hablo de pescadores Son ancianos, octogenarios. sí, que son los que más defienden el mar, Sí, es muy loco. de 80 años para arriba. Y que vienen, que van al Congreso y que están ahí y que ahorran el dinero entre la Asociación de Pescadores y mandan a uno y están en todos los trámites y tú lo ves y es una persona de más de 80 años y son pocos los jóvenes. Quizá porque en su vida larga ellos tienen muy claro el contraste entre lo que era antes y lo que es ahora. Sí. Tal vez eso los motiva a tratar de regresar al estado anterior, ¿no? Porque claro, los más jóvenes ven las cosas como son en ese momento y no tienen mayor referencia previa. Yo no sé, de pronto estos defensores del mar están acostumbrados, o sea, tienen el recuerdo de un momento en el que entrabas y salías pues lleno de lenguados. Eso. O sea, entrabas y salías con lenguado y no te costaba tanto como que ahora que... Vas y 4 horas y pescas 3 pescados. Entonces Pero tú ves el kilo de filete de lenguado pues a 100 soles, ¿no? Sí. También se refleja en el mercado. Es decir, cada vez hay menos, entonces cada vez vale más. ¿Qué rol crees que juegan los medios en toda esta educación? Yo creo que podríamos plantear las preguntas correctas. No podemos, creo yo, dedicar un programa entero, porque hay que ser realistas, a la problemática medioambiental cuando la ciudadanía espera respuestas a esos otros temas. Seguridad, corrupción, trabajo. Pero ¿sabes qué? Me convencería un candidato de su real deseo de abordar los problemas más importantes del país si es que empieza a hablar de medio ambiente. Porque creo que es un problema real,
hay una depredación descontrolada, estamos hipotecando el futuro de los próximos peruanos, pero nadie habla del tema. Porque vende poco, porque no está en la agenda, porque la gente no está interesada, porque las prioridades ahora son otras. Eso es verdad. Pero si dentro de todo lo que un candidato debería ahora decir, seguridad, corrupción, trabajo, economía, si dentro de todo eso uno empieza a hablar de la necesidad de cuidar el medio ambiente y que no suene a folleto socialista, sino que te plantee soluciones reales, Concretas. yo diría, man, ya este pata sabe. O sea, este pata realmente está interesado, ¿no? Pero eso no lo encuentro todavía. Yo tampoco. Y hay una dicotomía muy interesante que me viene a la mente con lo que acabas de decir. Lo que más nos preocupa, obviamente, es la seguridad, la crisis económica, la crisis política. Eso las encuestas lo dicen y perfecto. Pero por otro lado, lo que más orgullo nos genera son nuestros recursos naturales, Sí, claro, sí, nuestra es riqueza verdad. cultural. Y no lo Hay decimos una- solamente hay una nosotros. contradicción ahí. No lo decimos solo nosotros, sino que salió una encuesta de Ipsos el año pasado, que uno de los motivos de mayor orgullo de todos los peruanos eran los recursos naturales. Y es lo último que nos queda, porque yo, por ejemplo, no sé si ustedes, en una situación tan sombría y gris como la que estamos viviendo últimamente, trato de pensar qué me hace sentir orgulloso. Y cada vez me resulta más difícil, incluso en el 2018 o 2017, no sé, una tontería, que era que Perú vaya al Mundial, la gente te da paz en las esquinas. Es que lo necesitamos. O cuando, no sé, la marca Perú sacó lo del documental que alzaba nuestra riqueza cultural en Perú, Nebraska, ahora yo ya no siento ni un rezago de eso, ya ni se habla de orgullo nacional. Hasta hace poco sí. Sí. O sea, nosotros estamos construyéndonos todavía una identidad. Parte de eso es la gastronomía y parte de ello también es el permanentemente, porque es cierto también, así como con la gastronomía, poner en valor la historia, la cultura, la tradición de nuestro país. Pero en donde yo veo el divorcio es en las políticas públicas, porque claro, tú te llenas la boca con que Machu Picchu, Cuela, y tienes un Machu Picchu que acá que está recontradepredado, y tienes un Cuela que se ha caído el templo principal Tengo que volver a hacer. todavía Sí. no se recupera. Los caminos incas que están abandonados en una buena parte. Pero mira, los caminos incas, al menos cuando yo los hice, como eran un generador de recursos, los tenían bien cuidados. El tema es cuando, si no está tan bien regulado, la angurria de ganar más hace que ya empieces a poner en riesgo el patrimonio. Por hablarte del medio ambiente, o sea, nuestro país es uno de los 5 países más megadiversos del mundo. Sí. Y nosotros somos conscientes de ello. O sea, aquí está el mayor número de, qué sé yo, por decirte algo, me puedo estar equivocando, ¿no? De batracios y de pronto después de Colombia de aves, y a veces el siguiente año Perú tiene más aves que Colombia, y luego descubren otra ave en Colombia y Colombia nos gana, estamos ahí en el mundo, ¿ah? Cantidad de ecosistemas que tenemos, eso quizás lo sabemos, pero no tiene una concatenación en política pública alguna, a menos que haya iniciativas privadas. Por ahí hay un área de conservación privada, pero claro, si los intereses en el Congreso, por ejemplo, están reflejados más bien en las diversas mafias que tienen ahí a sus representantes, ¿no? Si tú tuvieras que crear una política pública, si tú pudieras crear un proyecto de ley, ¿sobre qué sería? Relativo al medio ambiente. Relativo ¿te al medio refieres? ambiente, sí. Relativo al medio ambiente. A ver si te copian la idea, ¿no? Algún candidato. Quizás lo que yo trato de hacer es encontrarle el sentido económico a esto. Ujú. Porque tú tienes que bajar un poco de lo ideal Claro, y la fantasía. y aterrizarlo, ¿no? Entonces, miren, si con todas sus críticas, obras por impuestos ha sido útil, yo creo que podríamos generar algunas iniciativas de impacto medible ambiental que si las empresas las llevan a cabo, las favorezca tributariamente o lo que sea. Es decir, tratar de amarrar el cuidado del medio ambiente a beneficios reales, ya sean tributarios, facilidades de algún tipo, tramitología más fácil, o crear los incentivos para que en nuestra economía se premie las actividades con impacto cero o incluso negativo. Negativo en el sentido de recuperar, ¿no? Recuperar aquello perdido. Lo que pasa es que no puede ser, porque el mundo en el que vivimos ahora premia, por hablar de minería, premia al informal o al ilegal, pero al privado, el que quiere invertir, le pide un estudio de impacto ambiental de 2000 páginas y que te lo aprueban en 3 años. Entonces, mientras lo están estudiando y aprobando y tienes que pagar todo lo que eso implica, ahí tienes el artesanal, que el artesanal no es el pobre con su pico, sino es un tipo que saca volquetadas, que no pasa estudio ninguno. Entonces, mientras sea tan poco atractivo el cuidar el medio ambiente,
no lo vas a conseguir. Hasta los 90, yo me acuerdo de estos documentales, que muchos eran medioambientales, Melo, Melo Mañuco, que es en la Mijaja. Amazonía, Mijaja, sí. hasta ahora tengo los nombres. Hasta esa época era interesante el tema para los peruanos. Yo ya no veo eso. Bueno, ¿Qué ha pasado? como dices, ¿no? O sea, se ha atomizado, ¿no? En Latina, creo que Latina está haciendo Ha hecho esfuerzos algunos buenos interesantes, documentales, ¿no? sí. Pero hay mucha más oferta de información también. En aquel momento, pues todos esperábamos el domingo en la noche para ver el Manu. Lógico. Pues tenías 5 canales de televisión a lo mucho. El cable era cosa de ricos y eso era lo más cercano que tenías a conocer un país en el que no viajábamos porque había terrorismo. Entonces, yo creo que también tuvo su lógica entonces. Ahora ya está todo lo que quieres ver lo ves, ¿no? Es verdad. Pero sí, amerita que a pesar de que ya existe, se le empieza a poner un poco más el reflector encima, ¿no? Hubo uno del mar, un documental del mar también, no recuerdo bien. en Nuestro aquellos Mar años. se llama. Nuestro Mar, Nuestro ¿no? Mar era el documental de Latina. Fue, Sí. de hecho, Ganador, no hace mucho de un premio, puede ser. nos llamó a nosotros para participar en momentos del documental, sí. Entonces, luego de eso sacaron nuestros bosques, nuestros glaciares, entonces están haciendo una secuencia interesante. Hay que hacerlo. Hay que ponerlo en la edición para que la gente lo pueda ver. Sí, síganlo porque está en YouTube, entonces vamos a dejar el enlace para que lo puedan ver también. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente ha sido una conversación Perdón súper... si me fui en flor. No, Al para contrario. nada. De hecho, de eso se trata. Es una conversación... Y lo hemos pasado muy bien, además. La próxima silencia mi micrófono. Si te gustó esta entrevista, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y además activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Oceana Perú. Soy Jesús Cuscano y esto fue Oceana Entrevistas.